Muy buenas tardes, soy la pastora Lourdes Batista y nosotros cada martes estudiamos la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de Primera de Timoteo en el capítulo 2 y en el verso 5. La palabra de Dios dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En este verso que leímos podemos encontrar dos partes. La primera parte dice que hay un solo Dios. También en la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos encontrar esta misma declaración en Deuteronomio 6:4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se afirma continuamente que hay un solo Dios, el cual es el único digno de adoración. También en Efesios, en el capítulo 4, dice que hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero en la segunda parte del verso que leímos, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué es un mediador? Un mediador es una persona que actúa como intermediario para trabajar con las partes enfrentadas a fin de lograr una conciliación. Un mediador influye en un desacuerdo entre dos partes para resolver un conflicto. Y solo, dice la Biblia, hay un solo mediador entre Dios y la humanidad, y es Jesucristo. ¿Y por qué hay una disputa entre Dios y los hombres? Bueno, esa disputa es a causa del pecado. Muchas veces lo hemos dicho en estos videos. Es el pecado que nos separa de Dios. Y el pecado, según Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, es la transgresión de la ley de Dios. Es hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Es rebelarnos contra Dios. Y el pecado está en nosotros, pues la palabra de Dios dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. El único pago justo por el pecado es la muerte, según la palabra de Dios. Y en Romanos 6:23 dice que no solamente la muerte física, también la muerte eterna, es decir, la segunda muerte. En Apocalipsis 20:11 dice que Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y en el verso 15 dice que no se halló inscrito, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, lo cual es lo que se llama en la palabra de Dios la muerte segunda. Nada de lo que nosotros hacemos, por muy buenas obras que podamos hacer en este mundo, no es suficiente para mediar entre nosotros, entre Dios y nosotros. Y es que en la cruz Jesús intercambió nuestros pecados por su justicia, pues Él no conoció pecado. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Y tú que me estás oyendo y que me estás escuchando, que estás viendo este video, si tú hoy quieres reconciliarte con Dios, tú tienes que aceptar a Cristo, a Jesús, como tu Salvador y como el único mediador, el único que puede reconciliarte con Dios. Si tú así lo decides, yo quiero que ahí donde tú estés, ores conmigo y le digas: Señor Jesucristo, he oído tu palabra. Y dice tu palabra que hay un solo Dios. Y también dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por eso yo hoy acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por todos mis pecados.
Y te pido, Señor, que me ayudes, que seas ese mediador entre Dios y yo para poder reconciliarme con Él. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén.